Calcular cuánto sulfato de amonio se requiere para formar 967,8 gramos de amoníaco y cuánta agua se producirá, teniendo en cuenta la siguiente ecuación química. En este enunciado no nos dicen la unidad de cuánto desean que se refiera el cálculo, pero vamos a asumir a priori que se trata de una relación masa a masa, gramos a gramos. Posteriormente, tenga en cuenta que existen varias formas de hacer estequiometría, una forma clásica y una forma nueva que he estado tratando de proponer en este curso de química general. Y esa forma nueva se basa en la ecuación de avance de la reacción de Dedondier. Esta ecuación de avance de la reacción puede simplificarse para los problemas de reacciones no reversibles, es decir, la estequiometría básica que no involucra a el equilibrio químico. En ese orden de ideas, la ecuación de Dedondier se reduce a lo siguiente. La cantidad de sustancia de una sustancia que llamaremos incógnita va a ser igual al radio estequiométrico por la cantidad de sustancia del dato, la sustancia de la cual conocemos información. El radio estequiométrico va a estar formado por el cociente entre números estequiométricos, siendo el número estequiométrico multiplicando de la incógnita y el número estequiométrico dividiendo del dato. Ahora, como no tenemos cantidades de sustancia, sino masas, procedemos a utilizar la definición de la masa molar. La masa molar se define como el cociente entre la masa en gramos y la cantidad de sustancia en moles. Si despejo la cantidad de sustancia, pasando la masa molar a dividir, nos daremos cuenta que podemos reemplazar cualquier cantidad de sustancia por el cociente respectivo entre la masa y la masa molar. Eso aplica para la sustancia incógnita, pero también para la sustancia dato. Con lo cual obtenemos una fórmula que me permite despejar varios términos, pero el más común que nos piden es despejar la masa de la incógnita, pasando la masa molar a multiplicar y expresando la ecuación de manera elegante. Aunque esta demostración no sirve aún para resolver la parte numérica, sí nos sirve para demostrar que cualquier relación gramo a gramo, masa a masa, en reacciones no reversibles, van a seguir esta ecuación. Y como tengo que hacer dos cálculos masa a masa, pues la ecuación se repite dos veces, con la misma información del dato. Hecho esto, lo único que hay que hacer es comenzar a reemplazar en la fórmula. Entonces, para la primera fórmula, la incógnita o sustancia de la cual pretendemos determinar información es el sulfato de amonio. Ahora continuamos con todos los términos correspondientes a la incógnita. El número estequiométrico. Los números estequiométricos o coeficientes estequiométricos son los valores que aparecen en la ecuación balanceada asumida molecularmente. Y a propósito, esto no está balanceado, pero para balancearlo solo necesitamos colocar un 2 acá. Entonces, en el método clásico, normalmente se asumen los números estequiométricos como cantidades de sustancias estándar, en moles. Sin embargo, esa interpretación es igual de válida a la interpretación molecular, donde interpretamos los coeficientes estequiométricos como números de moléculas. Y como los números de moléculas son variables discretas, son adimensionales de por sí. Por lo tanto, aquí podemos interpretar que solo hay una molécula de sulfato de amonio, por lo tanto, el número estequiométrico del sulfato de amonio es 1. La masa molar del sulfato de amonio deberá calcularse con la información de la tabla periódica y vamos a expresar esto con 4 cifras significativas. Entonces sacamos tabla periódica y calculadora. Abrimos paréntesis y vamos a calcular para 4 cifras significativas. Tenemos un nitrógeno, así que vamos a redondear a 14,01. Más tenemos 4 hidrógenos que vamos a redondear a 1,008. Cierro paréntesis por 2. Más 32,07 del azufre más 4 veces el oxígeno, o sea 16. El resultado lo vamos a redondear a 132,2 en unidades de gramos sobre mol, que son las unidades de la masa molar. Pero tenga en cuenta lo siguiente, como tenemos un radio de variable semejante, tanto arriba como abajo tendremos unidades semejantes y por lo tanto las unidades se van a cancelar. Así que lo más cómodo es únicamente reemplazar valores porque sabemos que sus unidades se van a cancelar. Terminados con los términos de la incógnita, pasamos con los términos del dato. El dato o sustancia de la cual conocemos información es el amoníaco. El número estequiométrico del amoníaco es 2, adimensional. La masa molar del dato hay que calcularla nuevamente con la información de la tabla periódica.
Entonces vamos a tener 14,01 más 1,008 y ese hidrógeno se repite 3 veces. El resultado es 17,03. Nuevamente en unidades de gramos sobre mol. Pero nuevamente sabemos que esos gramos sobre mol se van a cancelar y solo reemplazamos el 17,03. Finalmente, la masa dada del dato en el enunciado, 967,8 gramos. Como cancelamos implícitamente las unidades de gramo sobre mol que multiplicaban y dividían, la única unidad de entrada es gramo. Y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, el análisis dimensional es correcto y más simple que en el método de factores de conversión. Lo único que resta es operar los valores. Comenzamos en 132 porque el 1 no afecta en multiplicaciones o divisiones. Por 967,8 divido, y importante abrir paréntesis, 2 por 17,03. Si no abre ese paréntesis después de dividir, el resultado será incorrecto. La respuesta es 3.756 gramos de sulfato de amonio. El segundo cálculo es más rápido. La razón de eso es que sabemos que los tres términos del dato son los del amoníaco, que son los mismos del primer cálculo, así que los podemos reemplazar inmediatamente sin tanto análisis. Lo único que deberemos tener en cuenta es la identidad de la sustancia incógnita. Entonces en el segundo punto nos piden ¿y cuánta agua? Por lo tanto, el agua es la sustancia incógnita. El número estequiométrico del agua en la ecuación es 1 y la masa molar del agua deberá calcularse para 4 cifras significativas. Entonces vamos a tomar 1,008 del hidrógeno, que se repite 2 veces en el agua, más 16 del oxígeno. El resultado es 18,02 en unidades de gramos sobre mol. Nuevamente sabemos que gramos sobre mol se va a cancelar y reemplazamos únicamente 18,02. El análisis dimensional se repite porque es una relación masa a masa, por lo tanto simplemente operamos 18,02 por 967,8 divido, abro paréntesis, 2 por 17,03. El resultado para 4 cifras significativas es 512,0 gramos de agua generados por el sulfato de amonio. Bien, eso fueron relaciones masa a masa por el método algebraico derivado de la ecuación de avance de la reacción de Bedondier. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.